27. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Economía, proyecto de ley 826, se propone modificar el texto del nuevo régimen único simplificado y la ley del impuesto a la renta. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 826. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 826 remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia por el que se propone modificar el texto del nuevo régimen único simplificado y la ley del impuesto a la renta. La Junta de Portavoces con fecha 31 de enero del 2017 acordó la exoneración del dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Arao Fernández, presidenta de la Comisión de Economía, para la sustentación. Congresista. Muchísimas gracias, señora presidenta. Básicamente, estamos presentando un texto sustitutorio que ya hemos entregado al relator, porque dado los cambios y los tiempos que han, ya se envió al relator, sí, los cambios que han habido y el tiempo, esto fue enviado en diciembre, se va a sacar la parte relativa al tema tributario y solamente nos vamos a referir a los temas pensionarios que están relacionados a el grupo, al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica. Básicamente, ¿de qué se trata el cambio que planteamos? Y sería un artículo único. Planteamos dos cosas. Primero, la capacidad recaudatoria que tendría la SUNAT para poder otorgar estos fondos al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales y después hacer posible que la Oficina de Normalización Previsional administre el pago para que los beneficiarios, que son, como digo, trabajadores o jubilados del área minera, metalúrgica y siderúrgica, puedan recibir su pago. Para nosotros esto es prioritario que se apruebe el día de hoy, presidenta, porque si no, no podrían hacerse los pagos en el mes de junio. Esta norma hace algo que siempre se aprobaba de carácter... cada vez que había la ley de presupuesto se hace una ley de carácter permanente para poder hacer factible el pago a los trabajadores dentro de este marco de jubilados, trabajadores ya jubilados del sector minero, metalúrgico y siderúrgico. Invocaría al Congreso que lo apruebe y si puede el relator leer la norma se lo agradeceríamos porque es un texto muy simple y evita todos los problemas. Necesitamos hacerle los pagos en el mes de junio, por favor. Gracias, congresista Arauz. Quiero hacer advertencia que los congresistas tienen este nuevo texto sustitutorio. De todas maneras, el relator va a dar de lectura, porque es un nuevo texto que reemplaza al dictamen inicial. Texto sustitutorio presentado el día 4 de mayo de 2017 a las 16:03 por la señora Mercedes Arauz Fernández, presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Ley que establece de manera indefinida la vigencia de las facultades para la Oficina de Normalización Previsional ONP y Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT para administrar y recaudar los recursos del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, paréntesis FCJMMS. Paréntesis, artículo único, administración del beneficio complementario creado por la ley 29.741, ley que crea el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica y administración de los recursos que constituyen el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica. Encárgase a la Oficina de Normalización Previsional, ONP, la administración del pago del beneficio complementario creado por la Ley 29.741, ley que crea el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica y administración de los recursos que constituyen el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica. Asimismo, el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, FCR,
administra los recursos que constituyen el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, paréntesis, FCJMMS, paréntesis, creado por la referida ley. Dichos recursos se contabilizarán en forma independiente de los demás recursos a cargo del FCR. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, administra los aportes a que se refiere la Ley 29.741, los cuales serán transferidos al FCR para administrar el FCJMMS, luego de deducir la comisión respectiva en favor de la SUNAT y el porcentaje que le corresponde a la ONP para la atención del gasto de administración de pago del beneficio complementario, ingresos que constituyen recursos directamente recaudados. El beneficio complementario establecido en la Ley 29.741 se financia única y exclusivamente con cargo a los recursos del FCJMMS, los que, para tal efecto, se incorporan en la ONP conforme al artículo 42 de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, como recursos determinados, rubro contribuciones a fondos. Puede continuar, congresista Mercedes Arauz. Gracias, señora presidenta. En realidad lo que yo solicitaría es que ya lo sometamos al voto porque es un tema de justicia. Siempre se ha aprobado esto anteriormente en el mecanismo de la ley de presupuesto. Ya no está en la ley de presupuesto. Esto lo convertiría en una ley permanente simplemente para facilitar el proceso. Agradezco si lo podemos someter al voto. Gracias. Gracias, congresista. De todas maneras, se abre el debate porque es un nuevo texto. Tiene el uso de la palabra congresista Clave y después congresista Jorge del Castillo. Muchas gracias, presidenta. Sí, hemos revisado que solamente se está colocando el tema que tiene que ver con la vigencia, con la posibilidad de la administración de beneficios para el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica. Solamente una precisión al texto que nos han entregado, señora presidenta. Queda claro que es la ONP quien se encarga de la administración del pago del beneficio. Queda claro que el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales se administra junto con el otro fondo y que es SUNAT la encargada de administrar los aportes. SUNAT cobraría una comisión. Lo que nos están pidiendo como precisión es que se señale específicamente que luego de deducir la comisión por el costo del servicio en favor de la SUNAT, para que quede claro que únicamente es el costo del servicio y que no es que la SUNAT puede hacer una comisión genérica y abierta. Es básicamente para que quede absolutamente reducido, señora presidenta, y con claridad que lo único deducible es el costo del servicio por la administración de SUNAT. Nada más, es una precisión de una línea en el texto. Congresista, gracias, congresista Clave. Congresista Jorge del Castillo. Señora presidenta, hace un minuto he recibido el texto y hace unos minutos más lo que es la iniciativa del legislativo. Como usted comprenderá, una norma de carácter tributario, aprobarla virtualmente sin conocer el fondo del tema, me parece poco profesional. No estoy en contra de la norma, pero creo que mínimamente deberíamos revisarla. Mañana alguien nos puede decir, ustedes irresponsables votan una cosa que no saben ni la han leído. Entonces yo creo que por la seriedad del Consejo, señora presidenta, o esperamos, hacemos un cuarto intermedio y lo discutimos un poco mínimamente para saber de qué se trata, ¿no? Y después votar con conciencia, no con inconsciencia, ¿no? Congresista del Castillo, este proyecto está desde el mes de diciembre. No, perdón, el sustitutorio ha llegado hace un minuto, señora, discúlpeme. Sí, porque fue exonerado del trámite de comisiones. Congresista Mercedes Arauz, no es una forma, lo que yo digo, señora presidenta, es que no es una forma consciente de aprobar una ley. Yo no sé qué cosa pueda, no pienso nada malo del tema, sino simplemente yo como miembro de la Comisión de Economía creo que nosotros tenemos derecho a conocer de qué se trata claramente y según eso votar, ¿de acuerdo? Sí. Congresista Mercedes Arauz, para que pueda hacer la aclaración correspondiente. Gracias. Para aclarar, primero, no es una norma tributaria porque se ha sacado toda la parte de carácter tributario que había planteado por el Ejecutivo.
ingresó a la comisión el 26 de diciembre del 2016. Se ha sacado la parte tributaria y se ha mantenido la parte de la jubilación. No se ha modificado nada de lo que siempre se hacía año a año en ley de presupuesto. Básicamente es actualizarlo para que la norma, que es la misma que se había planteado y fue exonerada por la Junta de Portavoces, y voy a chequear la fecha si me permite. Fue exonerada por la Junta de Portavoces en el mes de enero, el 31 de enero del 2017. No se ha cambiado el texto, es exactamente el mismo. Lo único que se ha hecho es ajustarlo para la fecha, para poder hacerle el pago ahora en junio, nada más. O sea, es la misma norma que fue exonerada por la Junta de Portavoces el 31 de diciembre. Y en ese momento era una norma que estaba referida, era una... para leerlo con cuidado, no, se autorizaba esta norma de manera permanente la vigencia de la disposición complementaria final del decreto de urgencia 009-2012, donde se encargaba a la SUNAT de todo este procedimiento. O sea, no ha habido ningún cambio con respecto a lo que se mandaba. Se quita la parte tributaria para no poder, justamente para poder tener el tema del debate con claridad, y se ajustaba simplemente la temporalidad de esto. Se lo pido por el amor, sé que hay una interrupción que me la pide el congresista Mulder, pero el pedido es para poder pagar ahora en junio a los trabajadores jubilados. Es básicamente una norma que era de carácter permanente, ¿no? Congresista Mulder tiene la interrupción. Presidenta, la Junta de Portavoces exoneró de comisión este dictamen, que es un proyecto del Poder Ejecutivo, no tiene dictamen, que dice: ley que modifique el texto del nuevo régimen único simplificado y la ley del impuesto a la renta. Y tiene una serie de artículos sobre la ley del impuesto a la renta. Lo que nos está trayendo como texto sustitutorio a la presidenta de la Comisión es completamente distinto, es otro tema. Aquí dice: ley que establece de manera indefinida la vigencia de las facultades para la Oficina de Normalización Provisional y Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT para administrar y recaudar los recursos del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, que está contenido solamente en la tercera disposición final de este proyecto. Yo pregunto, presidenta, ¿es lícito que un proyecto que se le exonera con un texto final de este proyecto? Yo pregunto, presidenta, ¿es lícito que un proyecto que se le exonera con un texto se traiga un sustitutorio antes del debate? ¿Los textos sustitutorios no vienen después del debate? ¿Los textos sustitutorios no son justamente lo que se hace cuando se recoge en un debate? Esto, presidente, es un caballazo, perdóneme. Segundo minuto de interrupción. Esto, presidente, es un caballazo, perdóneme. Segundo minuto de interrupción. Se nos está trayendo, presidenta, un texto reemplazando a otro sin que se debata, y sobre temas tributarios, y con una explicación de 2 minutos. Eso es una irresponsabilidad, presidenta. No podemos votar un texto que tiene estos alcances, que viene del Poder Ejecutivo, con un texto sustitutorio que no ha sido consecuencia ni producto del debate. Entonces, yo lo que le pido, presidenta, es que si se quiere establecer este criterio, que este documento que le llaman texto sustitutorio vaya al archivo, que se abra debate, y si en el debate se decide aprobar un texto como ese, entonces en ese momento se podrá votar. Pero no se puede introducir un documento distinto al que se ha exonerado, porque esa es una manera de cambiar las cosas, presidenta, sin que los parlamentarios tengamos la menor idea de lo que se va a votar. Yo le pregunto a la mayoría de los parlamentarios: ¿saben lo que estamos votando acá? ¿Han leído? ¿Conocen perfectamente todo el texto? Si han leído este texto, este no es el que estamos votando. Este es uno que han repartido hace 1 minuto, presidenta. Y esto no es serio en un Congreso como el nuestro. Congresista Mercedes Arauz, le voy a rogar en todo caso que se quede hasta el final porque hay otra lista de oradores. Si desea, para contestar después, porque hay otra lista de oradores. Sí, continúe. Sí, solo para terminar, ¿no? O sea, lo que puedo pedir es un cuarto intermedio con gusto para explicarle de qué se trata al grupo, pero en realidad el texto estaba en
simplemente en la disposición complementaria final. O sea, estoy poniendo el texto y actualizándolo para poder hacer el pago, pero con gusto hago un cuarto intermedio para explicarle a la bancada que tiene la duda, porque yo he conversado con otras bancadas y había hablado con el vocero para explicarle de qué se trataba. Pero vuelvo a insistir, le doy el cuarto intermedio si les parece. Aceptado el cuarto intermedio, señora presidenta, para que ustedes puedan ponerse de acuerdo. Muchas gracias. Entonces seguimos con el siguiente tema, que es... Ya está en el cuarto intermedio, señor, no hay nada en debate. Vencido el cuarto